permite compartir en confianza con gente muy querida. Y para mí es bien lindo porque se trata, más allá de compartir un conocimiento, se trata de compartir experiencias, que es diferente. Y eso es lo que he tratado de hacer. Por eso me permití enviarles estos videos de los cuales hablaba Carmencita, como un preámbulo que les permita tener como más clara idea de qué vamos a conversar esta tarde. Muchas veces tenemos prejuicios, creencias. Hay quien piensa que mindfulness es una terapia o que tiene que ver con espiritualidad o con religiosidad, y nada más lejos de lo que significa esta práctica. Llega a ser incluso un estilo de vida, una forma de vida. Es como un prisma que permite relacionarnos con nosotros y con el mundo de una manera diferente, gracias a crear nuevos hábitos y nuevas conexiones neuronales, de manera de que tiene una base absolutamente científica. Dicho esto, me encantaría compartir pantalla con ustedes, de manera de que resulte mucho más amable y atractivo conversar acerca de este tema. Fíjense que el título de esta tarde, de la tertulia de esta tarde, de lo cual vamos a conversar, y digo conversar porque me encantaría intercambiar ideas y que fuera realmente una tertulia. A ver, ¿me escuchan? Sí, todo perfecto. ¿Y vemos la imagen? No, Sí. la imagen me perdió a mí. A ver. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ahora lo ven? Sí, una imagen de un dibujito. Ok. Entonces, la tarde de hoy, fíjese que lo titulé Mindfulness, una herramienta para la vida. En estos tiempos en donde la vida, fíjese, cuando entramos preguntábamos, ¿y qué más que cuentan? Bueno, lo mismo de siempre, porque la vida es lo mismo de siempre. De repente empezaremos por preguntarnos qué es la vida para cada uno de nosotros. Podríamos decir que la vida tiene que ver con, pudiera definirse como el milagro de la existencia para algunos. Para otros puede ser las ganas de sonreír. Para otras personas la vida puede ser la resiliencia que nos lleva a la madurez. Y finalmente, pudiera decirse que la vida puede ser la humildad de agradecer. Aprender a vivir y dejar de sobrevivir requiere nuestra atención. Y de pronto es mucho más simple de lo que hemos pensado. Mindfulness nos enseña a vivir con sentido y propósito de vida. Por eso es una herramienta para aprender a vivir. En esta imagen, a mí me gusta mucho porque grafica de qué va esto. Esto es una escena cotidiana en donde hoy por hoy, aún en pandemia, los padres están tan ocupados con los hijos. Lo ven como un checklist, como una tarea adicional que los sobrecarga de obligaciones. Tienen que terminar temprano las actividades laborales para obligatoriamente salir al parque. Eso como una obligación a llevar a sus hijos. Lo llevan porque el niño no tiene la autonomía de ir solo. Es un niño pequeño. Pero lo que realmente está rondando en la cabeza de cada uno, de lo que significa ir al parque, son cosas muy distintas. El padre tiene una mente llena de obligaciones, de trabajos, de preocupaciones. Mientras que el niño tiene una mente mindful, una mente plena, porque simplemente está disfrutando de lo que ve,
sin juicios, sin películas. Solamente disfruta de su momento. Y no quiere decir que todas estas cosas no sean importantes. Lo que quiere decir es que mientras este señor está o esta señora está en el parque con su hija, está ausente, no le da a su hija la presencia, que es lo que realmente necesita la niña. La niña necesita la presencia más que el parque mismo. Y la presencia viene de presente. Ya vamos acercándonos a definir lo que es mindful. Significa que yo estoy con mis 5 sentidos en lo que estoy haciendo en este momento. Porque la verdad es que aunque yo me preocupe por todas estas cosas que son importantes, yo no digo que son importantes, que no son importantes, yo vivo en este mundo. Pero la verdad es que en este instante, mientras está en el parque con su hija, no estoy resolviendo nada de lo que está aquí. Y además, estoy ausente de un momento de compartir con mi hija, que además me permite el descanso de mi propia mente, y al vaciar la mente, yo veo con más claridad. Y de hecho lo decimos así. Ahora comprendo, ahora cuando yo estoy en calma, veo con claridad. Pasa que a veces no nos escuchamos como estamos hablando. Pero inconscientemente hablamos y decimos lo que está pasando dentro de nuestro mundo interior. Entonces, con este preámbulo, esta imagen que quiero que la recuerden, se conectan cómo vivimos en el resto del día, con nuestra mente full o con una mente plena, satisfecha. Y eso nos permite ser mucho más operativos, mucho más eficientes, más productivos. Porque no estoy agobiado por una serie de circunstancias que vamos a ir detallando a lo largo de esta plática. Empezaremos entonces por definir que mindfulness en español se traduce como atención plena. No es poner la mente en blanco, no es dejar de pensar, eso es imposible que dejemos de pensar. Yo siempre cuento la metáfora de que la mente es como el océano. En el océano siempre hay olas, unas más altas, unas más serenas. Las olas van y vienen, han ido y venido a lo largo de siglos, desde que el mundo es mundo. No podemos parar las olas. Pero sí podemos cambiar la actitud que tenemos contra las olas. Si nosotros resistimos porque nos llenamos de pánico, porque viene una ola inmensa y empezamos a luchar, a tratar de controlar lo que no podemos controlar, nos va a revolcar la ola. Y eso ocurre en el día a día, cuando nos dejamos revolcar por nuestras preocupaciones, por la ansiedad, con todos los efectos que tiene en nosotros. Pero si yo veo que viene una ola muy grande y yo me sumerjo, dejo que la ola pase, yo puedo dentro de mí encontrar no solo la calma, sino ver muchísimas más opciones y salir adelante y resolver esa situación amenazante que tengo sobre mí, manteniendo la calma, la ecuanimidad y centrado en mí mismo. Esa práctica del mindfulness nos permite justamente aprender a vivir en esa circunstancia. La vida está llena de desafíos todos los días. No es plana. Es como las olas que van y vienen. Así son los pensamientos van y vienen. No podemos dejar de pensar. Lo que tenemos que aprender es a no dejarnos enganchar por los pensamientos y que nos arrastren. Porque entonces empezamos a hacer historias dignas de Netflix. El mejor Oscar, pues aquí falta César. Que le damos realidad y nuestra mente, por defecto y por naturaleza, para protegernos, que más adelante les voy a decir por qué el cerebro piensa el 80% negativo, son los pensamientos. Porque tienen que protegernos por un instinto de sobrevivencia.
El tema es que nos compramos nuestras propias historias y buscamos cómo validarlas y a veces lo decimos, te fijas, yo tenía razón, yo sabía que eso iba a pasar. Como si eso nos favoreciera a nosotros. Y realmente, si nos vemos con atención, en más del 80-90% de esos pensamientos negativos que nos asaltan al día no suceden. Montaigne decía eso. Y es verdad. Entonces, cuando yo aprendo a detenerme y a pensar, un momento, aquí están los pensamientos, pero eso no está pasando, y lo dejo ir, y me ubico en donde estoy en este momento, con qué recursos tengo, soy mucho más eficiente, mucho más productivo, y no me dejo arrastrar por la ansiedad que me generan esos pensamientos. Y esos pensamientos no son tales, es la percepción que tengo de los hechos, lo que realmente genera en mí los efectos indeseables. Entonces, mindfulness es todo lo contrario a poner la mente en blanco, es desarrollar la atención, una atención plena, en donde tengo conciencia de lo que está sucediendo en este instante, momento a momento en mi vida, lo que está sucediendo afuera, pero más importante, lo que está sucediendo dentro de mí. Porque muchas veces el peor verdugo y el peor enemigo está dentro de nosotros. Ese diálogo interno que nos llena de miedos, de esas interpretaciones de las cuales les estoy hablando. Y eso produce una descarga de neurotransmisores y de hormonas que nos afectan en la salud y en nuestro bienestar, en nuestra calma y por ende nuestras acciones, nuestra productividad. Darnos cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, pero con 3 características que desarrollamos en el entrenamiento Mindful. Aprender a estar atento en lo que está sucediendo, sin juicios. Mucho de nuestros sufrimientos tiene que ver con las evaluaciones. Esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Vivimos seleccionando y muchas veces con nosotros mismos, como les decía, somos los peores verdugos. Te equivocaste porque siempre te equivocas, ¿cómo es posible? No, no se puede tener éxito si no se tienen errores. Los errores sirven para aprender y poder avanzar, porque ya sabes una forma en la que no lo vas a hacer. Cuando llegas por fin al éxito, es porque te has equivocado en el camino muchas veces. Nadie hace a la primera las cosas. Es la práctica la que va haciendo el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, estar presente. ¿Cuántos juicios? ¿Soy una persona acostumbrada a hacer juicios? ¿A evaluar al otro? ¿O estoy abierta a ver las cosas con ecuanimidad? Cosas son como son. El tema es que nosotros creemos que las cosas son como nosotros las vemos. Y ahí es donde está la diferencia. Porque la realidad varía según nuestra cultura, según nuestra historia, según nuestras experiencias. Cuando estamos conscientes de eso, podemos parar el pensamiento y decir, lo que está ocurriendo es esto. Ser ecuánime. Y eso nos da una profunda paz. Porque así como no evaluamos, no nos evaluamos a nosotros mismos. Aprendemos a desarrollar algo fundamental que se llama la compasión, que no es lástima. La compasión significa acompasarnos con nuestros propios ritmos individuales, con nuestros tiempos, a mi manera. Y muchas veces lo decimos, espérate, que yo lo hago a mi ritmo, a mi manera. Y eso también pasa con los hijos, pero queremos imponerle al marido y a los hijos la forma como nosotros lo hacemos. Qué importante aprender a respetarnos y a respetar los ritmos de cada uno, a compasarnos. De ahí viene la palabra compasión. Nace de la empatía, que muy bien lo habló Saritza, pero es un paso más adelante. En la empatía yo me pongo en el lugar del otro y yo comprendo sus razones. Pero en la compasión tengo el genuino deseo de evitar su sufrimiento y el mío propio.
Y ahí está la gran diferencia. La segunda característica de mindfulness que se desarrolla con el entrenamiento es la curiosidad. Esa curiosidad de un niño, así como vieron la imagen. Esa niña que disfruta de esas flores, del cielo, del sol, de los árboles. Porque en ese momento ella fue al parque a eso. No, lo que vayas a hacer lo harás en otro momento, pero en ese momento estás haciendo eso. Y nosotros en esta cultura privilegiamos ser multitasking. Y muchas de nosotras las mujeres nos vanagloriamos de decir, no hombre, es que los hombres son mononeuronales, ellos no saben manejar y masticar chicle. Pues sí, fíjense que nuestro cerebro funciona, las computadoras, los ordenadores, por eso se llaman ordenadores, están diseñados en base a cómo funciona el cerebro. Yo una computadora puedo tener 10 pestañas abiertas, pero solamente puedo trabajar en una a la vez. Mientras más pestañas yo tenga abiertas, y de eso nos lo puede decir Elvis, yo estoy gastando memoria, estoy gastando batería, estoy siendo improductiva, no estoy siendo eficiente. Cuando yo me acostumbro a lo que estoy haciendo, estar con mis 5 sentidos en lo que estoy haciendo, una cosa a la vez, finalmente lo termino. Estoy siendo mucho más eficiente. Eso mismo me motiva a continuar con lo siguiente. ¿Cuántas veces estamos con la computadora, estamos escribiendo algo, pero al mismo tiempo estamos contestando el chat, o vamos a dar un correo, o estamos viendo si vieron los de la cuestión de las vacunas, o que si salió los viajes y tengo que hacerlo, o si me llegó por Amazon lo que pedí? Al final termino el día agotado, toda mi energía vital, porque nuestro cerebro funciona eléctricamente con energías, por eso se registra en electroencefalograma y en radioimágenes. Estoy gastando mi energía vital y termino cansado y digo, ay, tuve un día terrible, hice muchísimas cosas. ¿Y cuántos terminaste? ¿Cuántos hiciste? Y eso da por frustración. Mientras que si yo termino un trabajo, uno a la vez, eso te motiva al siguiente, porque sientes que estás avanzando. Entonces, no juicios, curiosidad, amabilidad y compasión. Esas son las 3 características del desarrollo del tipo de atención que hacemos en mindfulness. John Kabat-Zinn, que fue quien trajo, es un biólogo molecular, él trajo mindfulness a Occidente. Él es un biólogo molecular de la universidad, del MIT, adscrito a la Universidad de Harvard, y junto con Benson, que fue el primer médico cardiólogo del cual hablaba, y por eso les mandé ese video del cual hablaba Mario Alonso Puig, Benson notó que pacientes con hipertensión arterial e infartos tenían el denominador común de eso que se llamaba estrés. Entonces empezó a ver cuánto esto podía afectar. Por otra parte, Kabat-Zinn, que trabajaba en los años 70 en el MIT, él tenía prácticas recurrentes de meditación. Corría la época del Vietnam, de la guerra de Vietnam, y eso lo tenía él, porque él es pacifista, y lo tenía él muy fuera de sí. Y decide pedir un año sabático y se va a un monasterio en el Tíbet, pensando en tener tranquilidad y paz. Cuando llega al monasterio, se da cuenta que los monjes tenían estrictos horarios que cumplían. Tenían tareas, tenían horario de comida, el horario de sus tareas cotidianas, horarios para convocarse a conversar y a reflexionar sobre los problemas del mundo.
Y esa fue la primera sorpresa que se llevó. En una de esas horas de reflexión, el monje mayor le dijo al más jovencito que tenía noticias de que una población en Vietnam iba a ser arrasada y que esa población estaba dejando de producir su arroz y de su vida cotidiana, desesperanzados esperando que los iban a arrasar. Que ellos desde la espiritualidad pensaban que era necesario que este monje fuese para fortalecer en el espíritu a esta comunidad. Termina la hora de reflexión y en las tareas que les correspondían, a él le tocaba la jardinería y este joven, este monje joven, era quien tenía que orientarlo y acompañarlo. Kabat-Zinn, como buen occidental, entró a entrarle conversa al monje y le dijo, mira, ¿y qué piensas tú de eso que en 3 semanas tienes que irte a Vietnam? ¿No te da miedo? Y el monje le dice, ¿de qué me estás hablando? Bueno, te dijeron que te tenías que ir en 3 semanas y si te matan. Le dijo, mira, en este momento no te puedo responder. Mañana, cuando sea la hora de ver cómo están mis emociones, yo te diré en ese momento que estoy sintiendo. Pero en este momento tenemos que cultivar y cuidar esas rosas de las cuales vivimos. Son seres vivos y necesitan nuestra atención. Para él fue una sorpresa esa reflexión y empezó a ver que tenían su cotidianidad, que eran productivos y que habían diferencias, pero como buen científico dijo, aquí tiene que haber algo distinto, yo tengo que ver, materializar cuáles son las diferencias. Y pidió autorización para llevar a un grupo de esos monjes a Harvard y en el hospital de Massachusetts hicieron estudios. Coincidió con la época en que aparecieron las resonancias magnéticas, aparecieron las determinaciones hormonales, de neurotransmisores, un poco para recoger evidencias y hacer estudios comparativos con una población que no meditaba. Y además se le ocurrió escoger veteranos de la guerra de Vietnam con estrés postraumático, o sea, los extremos. Sorpresivamente, él encontró que en efecto habían diferencias físicas. Por ejemplo, dentro del cerebro existe una estructura que se llama la amígdala cerebral, de la cual hemos hablado cuando estuvimos viendo conversamos acerca del TED de Marian Rojas Estapé, que son esas estructuras que están en la base del cerebro, cerca del hipocampo, del sistema límbico, responsables de la memoria emocional. Y encontró que en los meditadores esa amígdala estaba muy reducida de tamaño, a diferencia de los pacientes muy estresados, en donde estaba no solo más grande, sino hipertrofiada con la media de la población estándar. Esto fue un hallazgo sumamente importante porque ubicó la función y el estímulo externo de las transformaciones que podía haber. Asimismo encontró que habían elevados niveles de cortisol, elevados niveles de adrenalina y noradrenalina, que son mediadores químicos del sistema nervioso autónomo, en fin. Con todos esos datos, él elaboró un programa que se llama Manejo del Estrés basado en mindfulness. Y es un programa que después de mucho probarlo durante mucho tiempo, encontró que finalmente se necesitan 8 semanas con 20 minutos diarios de meditación para reducir significativamente los niveles de estrés, transformar a través de los cambios de hábito las conexiones neuronales para que la persona pueda revertir y mantenerse en el tiempo con la práctica recurrente de mindfulness en niveles de mucho más satisfacción. De tal manera que mindfulness es una práctica que está relacionada con altos índices de bienestar físico y psicoemocional, desarrollando la atención plena
es una de las características que produce desarrollar el foco de atención, desarrollar la compasión, haciendo cambios químicos y neurológicos en las conexiones cerebrales que se reflejan en cambios en el pensamiento, en la gestión de emociones y en la conducta del individuo. Para Kabat-Zinn, del cual les hablé en este momento, él lo define como la conciencia que resulta de prestar atención intencionalmente con un propósito. En el caso de las prácticas que nosotros hacemos, lo hacemos enfocados en la respiración, que es una función habitual. De hecho, es la primera y la última función de un ser vivo. Es automático, es responsable del sistema nervioso autónomo y tiene la utilidad de calmar. Ya las abuelitas, sin saber nada de esto, les decía, detente, mijo, cuenta hasta 100 y respira. Ella no sabía por qué. Simple observación, pero sí sabía que tenía un efecto deseado de calmarlo. Hoy estamos evidenciando las razones que justifican esos cambios de conducta que eran observables ya. Mira que aquí no hay ningún misterio, es un avance. Es como cuando se decía, bueno, la Tierra siempre ha sido redonda. En un momento dado se pensaba que era plana, hasta que la evidencia hizo que cambiara. ¿Fue que fue redonda cuando se evidenció? No, ya lo era antes. La verdad es que nosotros cada día vamos descubriendo nuevas cosas y muchas de las cosas que hoy tenemos no sabemos por qué. Por eso es tan importante la curiosidad, observar, no cerrarnos a una sola interpretación, porque la verdad no es una. Las cosas son como nosotros las vemos. Cada uno tiene su realidad. Entonces, qué importante tener esa atención intencional con un propósito. Disminuir la crítica. Somos altamente críticos con los demás y peor con nosotros mismos. Eso es lo más importante y esas son las características que desarrollamos con mindfulness. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo único real es el ahora, este momento que estamos viviendo, el presente. El pasado no existe. El pasado sirve para aprender, para reflexionar, para entender qué cosas puedo cambiar o qué cosas tengo que reafirmar. Pero el futuro tampoco existe, porque cuando llegas al futuro ya es presente. Además, no tenemos certeza y todo lo que estamos viviendo nos lo enseña. Nos preparamos para un futuro. A veces nos angustiamos y nos cuesta tanto, compré una casa, hice no sé cuánto y gasté. Y al final se resume a un papelito con tantos ceros que tenía, que no habla de todos los sacrificios, las noches sin dormir, las preocupaciones que tuve. No significa que me voy a meter a monje budista, nada más lejos. Pero sí a reflexionar. ¿Cuántas de esas cosas me están quitando calidad de vida? ¿Qué es lo que realmente necesito? Con el tiempo hemos aprendido, con los años, que cada vez necesitamos menos para vivir. Toda esta situación de pandemia nos ha hecho reflexionar en eso. Aquí tenemos a nuestro señor cerebro. Y yo quiero enseñarles, recordarles que creo que se los mencioné en una oportunidad, que el cerebro es una masa que consume el 20% de la energía que consumimos, siendo tan pequeñito. Entonces no podemos malgastar esa energía. Y él tampoco lo hace. Como buen economista, él trata de que aquellas acciones repetidas con ese piloto automático que tenemos, lo hace inconsciente y es la razón por la cual nos metemos a bañar y mientras nos estamos bañando, estamos pensando en el correo que voy a responder, en las diligencias que tengo que hacer, la vuelta, a quién le voy a llamar, lo que tengo que pagar.
y es automático para ahorrar energía. Y así nos vamos cargando de cantidad de acciones. Frente a un televisor comemos en forma automática, ausentes totalmente. Estamos frente a una persona y nos quedamos adormilados, no estamos presentes. Nuestros sentidos están ausentes, nuestros pensamientos están en otra parte. Y esto es importante porque si yo, este corte de perfil sagital que tengo de este cerebro, yo lo pongo en la palma de la mano, yo siempre se los recuerdo para poder que comprendamos mucho de lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. La evolución de nuestro cerebro como seres humanos data de muchos años atrás y hemos ido agregando, en la medida en que hemos tenido más necesidades, nuevos elementos, nuevos cerebros, uno sobre otro, que incorporan y se suman al anterior. Tenemos un cerebro primitivo, que como su nombre lo dice, se llama también reptiliano porque es absolutamente primitivo y muy antiguo. Pues en ese momento la única función era la sobrevivencia y está dotado de una suerte de chip que con los estímulos externos, cuando el cerebro percibe, digo percibe, una situación de amenaza, es decir, puede ser real o puede ser imaginaria, el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Si yo acaricio mi mano con los ojos cerrados, al cerebro llega una información de la caricia, de que es agradable. No sabe si es otra persona o soy yo el que me está tocando. Vayan anotando esos detalles porque son importantes. 1, el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Por lo tanto, a través de los 5 sentidos, yo llevo información a mi cerebro y yo puedo darle información para recrear nuevas conexiones. 2, ese cerebro primitivo se detona con una percepción de amenaza. Quiere decir que no necesariamente hay una amenaza real. Si entra un león por ahí, por supuesto que es una realidad. Pero hoy no son los dinosaurios de los hombres de las cavernas, no son los animales, no es el fuego, son las deudas, las hipotecas, la falta de trabajo, la pandemia, el COVID, que hace que percibamos que está en riesgo nuestra integridad física, económica, mental, emocional, económica. Y eso dispara la secreción de hormonas y sustancias que nos preparan para 3 cosas: para luchar, para huir o me congelo. Flight, fight or freeze. Porque es instintivo, es animal. Entonces, de ahí la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Cuando yo estoy presente, digo, eso no está pasando. Y me freno, porque si no, es automática la respuesta que libera estas sustancias que generan deterioro en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida. El segundo cerebro es el cerebro límbico, en donde están las amígdalas cerebrales, de las cuales hablé, de la memoria emocional, el hipocampo, el hipotálamo, la hipófisis, que es el órgano central de donde se derivan todas las secreciones hormonales, incluyendo la insulina, el cortisol. Están vinculados a nuestras emociones, de tal manera que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones con mindfulness para poder mantener ecuánime y sereno nuestro cerebro. Y por último, tenemos el neocórtex, que es la parte más reciente, pero se llama neocórtex, que es el encargado de todas las funciones cognitivas. Es
el encargado de las decisiones, de la actividad funcional ejecutiva, de toda nuestra actividad laboral, pero hay una integración entre los tres. De lo que se trata es de hacer mayor uso de este cerebro más nuevo. Fíjense que si yo lo pongo de perfil, esto sería el neocórtex, esto sería el sistema límbico y dentro está el sistema primitivo orinencéfalo. Esto que está aquí es la médula que corre por el canal para efectos de sensibilidad y motricidad distal en las extremidades y en el cuerpo. Esto es un poco para darles la orientación de por qué es importante integrar conscientemente, teniendo esta información, qué es lo que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Esto ya lo mencioné. Para William Stewart, el cerebro se parece mucho a la computadora, de manera de que tenemos que aprender a administrar muy bien nuestra energía mental. Aquí tienen al señor Kabat-Zinn, que en este momento tiene 78 años, está vivo y sigue trabajando e investigando junto con Sarah Lazar en Harvard. Forma parte del comité que se reúne anualmente en los meses de noviembre, en donde está la parte de ciencia y el arte de la contemplación. Allí se reúnen Kabat-Zinn, Goleman, Richard Davidson, el Dalai Lama, para poder juntarse y ver cómo pueden sumar todos estos esfuerzos en aras de tener un mundo más sostenible, con mejor calidad de vida. Él fundó esa clínica de reducción del estrés de la cual hoy trabaja Sarah Lazar todavía en la Universidad de Massachusetts, dependiendo en la Universidad de Harvard, adscrito al Hospital de Massachusetts. Y yo les hablaba de cómo él hizo estas prácticas para poder entender que finalmente la recomendación que está corroborada por la Lazar, que practica hace más de 20 años mindfulness, se requieren 20 minutos diarios, es un hábito como rezar, como bañarse, es parte de la vida. Yo no puedo ocuparme de otros si no soy capaz de ocuparme de mí misma. Qué importante, ¿cómo no voy a tener 20 minutos de 24 horas para estar presente en mi vida? Si bien tiene raíces en el budismo, en el arte de las ventajas que tiene la contemplación, no es poner la mente en blanco, como les decía, porque el budismo tiende más a la espiritualidad. Pero cuando yo me siento de manera digna, con la espalda recta, para poder que exista un tránsito de energía, que entre y salga el aire a los pulmones. Yo estoy oxigenando los pulmones y estoy llevando la energía y la luz finalmente, son los que están los rangos de los ultravioleta y no los puedo percibir a menos de que sea por máquinas como los estoy diciendo, que se ven saltando la luz en el cerebro. Porque hay índices de electricidad con amplitudes de onda, de ancho, con amperaje, voltaje, todo igualito que se registra en un electroencefalograma. Como se registra en un electrocardiograma la actividad del corazón, actividades eléctricas. Y si no, muchas veces en la fricción nos cargamos de energía y cuando agarramos el pomo nos da corriente o incluso tocando a otra persona nos da un chispazo. Entonces, muchas de las cosas que teníamos por simple observación hoy son capaces de evidenciarse y darle sentido con una explicación mucho más racional para aquellos que necesitamos un poquito más de explicaciones más materializadas. Aquí está Matthew Ricard. Matthew Ricard es el hombre que se definió como el más feliz del mundo, del cual nos mandó información nuestro querido amigo hace 2, 3 semanas. ¿Cuánto tiempo fue que nos mandaste? Y yo les traje la foto de Matthew Ricard, en donde se llama así
porque casi no tiene amígdala cerebral. Entonces de ahí sacaron que era el hombre más feliz del mundo, no porque se riera más. Y esa es otra cosa importante. La gente piensa que felicidad la relaciona más con alegría, con euforia. Esos son momentos, esa es una emoción de un momento. La felicidad tiene que ver más con la calma, con la paz, con la tranquilidad, donde no haya reactividad. Eso es más cercano a la definición de felicidad. De tal manera de que hay una gran vinculación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Un pensamiento detona una emoción y esa emoción detona una conducta, una respuesta, que muchas veces es reactiva cuando estamos sobrecargados. Por eso, para los budistas, piensan que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y dice que Buda decía que el dolor es natural, pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento tiene que ver con la interpretación de lo que está pasando. Y mucho de nuestros sufrimientos tiene que ver con pensamientos recurrentes que vivimos rumiando y dando y generando y nos vamos intoxicando nosotros mismos. Cuando suprimimos esta situación, nos quedamos intoxicados, tomamos de nuestro propio veneno. Por eso es que el perdón es una práctica maravillosa, porque el perdón no tiene que ver con el otro. Yo interpreté que tú me hiciste, que me quitaste, que todo eso es verdad. Pero si yo me sigo enganchando en eso, el otro sigue haciendo su vida y yo es el que estoy tomando de mi propio veneno. Entonces, si yo estoy consciente de eso y permito que fluyan las emociones y suelto lo que yo no puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar, en lo que yo sí tengo injerencia, es en decidir qué me hace daño y qué quiero para mi vida. De eso se trata. Aquí tienen diferentes resonancias magnéticas en donde, como les dije, a través del color se van encendiendo como luces según el área del cerebro que yo estimule. Se ha hecho una suerte de mapeo cerebral y por eso es que sé cuáles son las conexiones neuronales cuando yo deseo generar una respuesta y entrenar a los pacientes de alguna forma, porque sé las áreas del cerebro que debo tocar. ¿Cuál es el circuito que debo formar, que debo programar? Y eso es debido a una propiedad maravillosa de Princeton que hizo el premio Nobel cuando descubrió esa propiedad de neuroplasticidad. Cuando yo estudié medicina, yo recuerdo que a mí me decían que las neuronas había que cuidarlas porque una vez que neurona que se moría no tenía sustituto. Y bueno, me tocó estar viva todavía para saber que gracias a Dios que no es así, que todos tenemos hasta el último momento de nuestra vida la capacidad de hacer cambios en nuestros hábitos, gracias a esa propiedad que permite cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro. Todo evidenciado por imágenes de resonancias magnéticas nucleares. De manera de que neuroplasticidad está muy vinculada al mindfulness. Y esa neuroplasticidad, con las nuevas conexiones, se hacen cambiando los hábitos fortalecidos por esas prácticas cotidianas. Aquí están las conexiones. Fíjense la correspondencia que puede haber entre 100.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro y 13.000 trillones de conexiones neuronales. Esto que ven aquí es el cuerpo de la neurona y estos son los axones que terminan en unas raíces que se unen con las dendritas. Como
pudiera ser si cerramos los ojos y estos se encienden como lucecitas de un árbol de Navidad, como si fueran las estrellas de un infinito universo. Así es nuestro cerebro. Y los pensamientos son como esas estrellas dispersos en el vacío del universo. Esa es nuestra mente. Y nosotros tenemos la posibilidad de programar aquello que nosotros queramos. ¿Cuáles son los beneficios que trae mindfulness en nuestra vida? La práctica de la atención enfocada en la respiración produce mayor enfoque y concentración. Por lo tanto, mejora nuestra memoria, porque la memoria tiene que ver con nuestra atención. Y mucho de la memoria se pierde precisamente por ese multitasking, porque queremos hacer 10 cosas a la vez pensando que la eficiencia es una cuestión de reloj, la eficiencia es una cuestión de brújula o de GPS, como lo quieran decir, que tiene que ver con estar enfocado en cuál es mi objetivo. Secundariamente, como soy menos reactivo, da una mayor sensación de calma, porque me enfoco en la respiración y como les dije, la respiración tiene como función disminuir los latidos y las funciones basales del cuerpo y eso genera calma. Disminuye el estrés y la ansiedad, nos hace menos reactivos, desarrolla nuestra propia imagen porque empezamos a elegir desde la libertad, desde el conocimiento y la aceptación del autoconocimiento que nos da el mindfulness. Y eso desarrolla en nosotros confianza y seguridad. Estamos menos sujetos a ese éxito externo o el concepto del éxito externo que valide nuestra persona. Necesitamos eso, empezamos a desarrollar la autovaloración que nace del verdadero autoconocimiento y de la aceptación. Hay respuestas hábiles, aprendemos a gestionar nuestras emociones porque las aceptamos y no nos enganchamos en las posibles causas, en las historias que generan la emoción. No, tengo rabia, me siento que me estafó, que me engañó. Cuando empiezo con la estafa y la engaña, ahí es donde empiezo a rumiar. Pero cuando yo digo tengo tristeza, siento tristeza y me quedo en la emoción, eso hace que la emoción no me tenga a mí. Y siempre pongo el ejemplo de la época de Aristóteles, que él decía que nosotros somos como un carruaje en donde cuidado con caballos y que tiene como ese conductor que lleva ese carruaje. El carruaje es el cuerpo, los caballos son las emociones que van a tropel, pero tiene un conductor que es la mente. De lo que se trata es entrenar ese conductor, porque si no, nos lleva dando tumbos las emociones producto de esos pensamientos. Cuando yo elijo un pensamiento y cuando yo desecho otro pensamiento que me hace daño y que no me resuelve, desarrollas la empatía y por ende vas a desarrollar una habilidad para la resolución de conflictos porque al tú demorar la reactividad del cerebro primitivo que se genera en el estrés, tú demoras la respuesta de 125 milésimas de segundo, que es lo que produce esa reactividad, y lo llevas al neocórtex, con lo cual analizas el contexto, las consecuencias y decides la mejor respuesta con más asertividad, con una mejor forma de comunicarse, porque estás viendo la totalidad de la circunstancia, sin perder de vista el foco de cuál es tu objetivo. Entonces, una de las cosas que desarrollamos con mindfulness es la atención. Y nosotros vivimos así. Es como el monito en nuestra mente que vive brincando de rama en rama. Oscilamos entre el pasado y el futuro. Yo me acuerdo que cuando estuvimos moderando el video de Marian Rojas Estapé, yo les dije al final, ¿qué les parece que durante un día anoten
a lo largo del día se detengan en un minuto, respiran y anotan qué estoy pensando en este momento, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. Porque es una forma de yo estar presente en mi vida, no en piloto automático. Y puede haber muchos hallazgos importantes. Por ejemplo, es que yo vivo más en mis pensamientos en el pasado, mi emoción es más hacia la tristeza, a la desesperanza, a la falta de motivación. O es que yo vivo más en pensamientos a futuro, tratando de controlar, y para mí el control es fundamental porque me da la falacia de que mi vida está bien mientras yo la tenga controlada y se fue al traste porque aquí con toda la pandemia, todos los controles se fueron porque esa es la verdad, la incertidumbre es la única certeza. Entonces, esa ansiedad de futuro genera en mí estrés y ansiedad. ¿En qué tiempo estoy viviendo? Es un ejercicio muy sencillo, pero con mucha información de cómo está mi vida. Y aquí les traje la rueda de la atención, en donde están todos los elementos a considerar. Yo percibo a través de mis 5 sentidos, porque esa es su función, son receptores que mandan información del mundo. Lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que saboreo, lo que toco, que siento. Tengo presión, tengo temperatura. Eso es información a través de los sentidos. Pero existe eso que se llamaba el sexto sentido, que es la propiocepción, en donde yo tengo una percepción de mi mundo interior. Si tengo tristeza, si estoy alegre, si tengo miedo, eso que intuyo, eso que me disgusta, eso que no voy, que sí quiero, que eso es importante, integrarlo como parte de la información que llega a nuestro cerebro para procesar nuestras respuestas. Porque una vez que llega esa información, sube al cerebro, aparecen los pensamientos que disparan emociones y eso genera una respuesta. Que finalmente es bien importante porque vivimos privilegiando la razón en problemas y hacemos problemas de comunicación porque privilegiamos tener la razón sobre la relación. ¿Cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? En aras de tener la razón, de imponer las razones. El otro tema que se desarrolla con mindfulness es el manejo del estrés, esa ansiedad de futuro. Y aquí les traje un diagrama de cómo se genera el estrés y los daños que se producen en el cuerpo. Esa percepción de amenaza va estimulando lleva la información a través de los sentidos, se activa la amígdala cerebral, que es la memoria emocional, y dice, esta situación que es parecida a lo que está ocurriendo, me generó tal cosa. Y yo entonces voy a reaccionar en base a los patrones que mi cerebro ha registrado con situaciones similares. Con ese mismo esquema es que yo voy a reeducar a través de mindfulness a mi cerebro, creando nuevas conexiones y debilitando los enlaces hebianos que hubo en un momento en base a la historia anterior. Porque el hipocampo que está en esa parte límbica, todo esto acuérdense que es el cerebro emocional límbico. Y ahí está el hipotálamo, que es el centro. Todo esto es parte de la emoción, del estrés, que produce una respuesta física. Hay contracturas musculares, hay sudoración, puede haber un nudo en el estómago, las pupilas se dilatan, se acelera el corazón, la respiración se hace más superficial y más entrecortada, porque el cuerpo se está preparando para la lucha o para la huida. O me congelo. Esa es la respuesta final, que es automática.
mediada por todas estas estructuras y la liberación de estas sustancias, que es la hormona del estrés, que es el cortisol, que se produce en las suprarrenales, porque el hipotálamo manda la información a la suprarrenal para que se libere esta hormona del cortisol. Se liberan los neurotransmisores y las sustancias de la inflamación, por eso duelen las articulaciones. Fíjense todas las consecuencias simplemente de la percepción de una amenaza. El estrés no es malo, es muy bueno ante una situación puntual, porque me prepara para protegerme. Lo que no está bien es que yo lo mantenga en el tiempo, porque entonces me intoxico con todas estas sustancias y no resuelvo. ¿En qué áreas de la vida cotidiana se desarrolla mindfulness? En la educación desarrolla mucho la atención, en déficit de atención, en trastornos de déficit de atención. En los TDAH se usa muchísimo en los niños. Mejora su atención, disminuye la hiperreactividad, mejora las relaciones interpersonales entre ellos, desarrolla valores humanos como la generosidad, la compasión, la gratitud, y eso hace que vayan formándose como mejores personas en su relación con ellos, con el mundo y con los demás. En las madres mejora muchísimo todo lo que tiene que ver en las embarazadas para el proceso del parto, porque a través de la respiración mantiene una mejor relación con el feto. Y eso hace un parto muchísimo más fácil, con menos tensión. En las áreas organizacionales, porque aumenta la productividad al mejorar la concentración y la atención, la creatividad y la innovación. Mejora las relaciones, el trabajo en equipo. En deportistas, porque en lugar de cifrarle la atención en la meta, entrenamos a los deportistas en que disfruten la actividad que están haciendo y aparece eso que ellos llaman el flow, en donde ellos simplemente se disparan en un disfrute y los logros son consecuencia, pero no es el objetivo. Es un cambio de paradigma. Y en salud es maravilloso, porque en salud física se está utilizando en pacientes con enfermedades autoinmunes, en lupus, en fibromialgia, en artritis reumatoidea, en pacientes cardiovasculares como la hipertensión o los infartos, en diabetes, en problemas endocrinos, en ansiedad, en estrés. Fíjense que en casos, de hecho, acompaña a las terapias de los psiquiatras, que además de darle medicamentos en pacientes con problemas de TOC, de trastornos obsesivos compulsivos, de depresiones, de ansiedad en todas las gamas del síndrome ansioso, además de la medicación, cuando junto con la terapia conductual se les entrena a manejar mindfulness, el paciente toma el control a futuro de crear un hábito, con lo cual disminuyen las recidivas y disminuye en un 30% el tiempo o la duración del tratamiento medicamentoso. Esto se viene realizando, le repito, desde los años 70 y hoy se ha difundido. No es que esto es nuevo, ni esto apareció, ni es que está de moda. No, se ha ido expandiendo los beneficios en todas las áreas del saber humano. Aquí decimos la cantidad de estudios en Lancet, en todas las revistas serias científicas que respaldan la práctica del mindfulness. Mi base es científica. Si yo no comprendiera todo lo que tiene que ver en neurociencia y no hubiera experimentado todos los resultados en los pacientes, yo no avalaría desde mi propia experiencia este tipo de práctica preventiva. No es una terapia. Esto es preventivo, es al revés. Yo evito
¿Por qué? Y me preguntaba la otra vez Cecilia, esto retarda el envejecimiento, los telómeros cambian la longitud, los alarga. Esas estructuras que están en nuestros cromosomas como una suerte de chip de un reloj biológico, no, retarda el envejecimiento del cerebro, no solo el envejecimiento físico, el envejecimiento cerebral, porque estoy haciendo nuevas conexiones. Tengo mejor calidad de vida, más entusiasmo, tengo una razón de vivir diferente. De manera de que está muy vinculado a todo lo que es una vida de satisfacción y de plenitud en las personas. Este programa de Kabat-Zinn dura 8 semanas y tiene una secuencia en donde se revisa el pensamiento, las emociones, el estrés, comunicación, gestión de tiempo, aquellos factores que están vinculados a generarnos estrés y ansiedad. Casualmente mañana comenzamos este nuevo corte de junio y julio que se ha venido haciendo aquí en los últimos años con muchísima satisfacción para mí y con mucho beneficio para mucha gente. Ese programa, como les estoy diciendo, lo hizo inicialmente Kabat-Zinn y está relacionado con el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Es una medicina mucho más integrativa en donde el paciente no es un sujeto a recibir el medicamento, sino que forma parte activa de su propia salud, se hace cargo de su bienestar, se le entrena, ese es el beneficio, se le entrena que al él sentir que es responsable de sus beneficios, él se hace cargo de integrarlo en su cotidianidad para el resto de su vida. Fíjense que en publicaciones científicas hay una reducción de un 35% de los síntomas de las patologías en los pacientes y a nivel físico. Es decir, bajan los niveles de la tensión arterial, bajan los niveles de glucosa, o sea, se evidencian los resultados de la práctica. Y a nivel psicológico trae muchísimo más bienestar y satisfacción personal. Por eso es que la práctica de mindfulness se ha vinculado a todo lo que tiene que ver con estándares de bienestar físico y psicoemocional en las personas. Aquí tenemos un resumen entonces, cómo mindfulness controla el estrés, y ya ustedes son expertos en la respuesta del estrés. ¿Por qué? Porque empiezan a experimentar un mayor bienestar en general, físico y mental. Desarrolla la creatividad, la innovación, regulación de las emociones, aprendo a gestionarlas, no a controlarlas. Cuando yo controlo algo, lo que estoy es reteniendo. Y todo lo que se retiene, en el momento en que ya por física no lo puedo sostener, hay una explosión en todos los órdenes de la vida. Por eso es que antes las personas decían, no, es que yo por prudencia, a mí me gusta evitar y empiezo a tragarme las cosas y empiezo a tragarme las cosas y llega un día en que por algo desproporcionado hay una explosión que no corresponde a lo que ocurrió, con lo cual se genera un problema muchísimo más grande. En lugar de decir, espérate, no es lo que ocurre lo que genera en mí molestia, es la interpretación que hago. ¿De dónde nace esa interpretación? ¿Es porque me siento rechazada? ¿Es porque me siento subvalorada? Y eso es una interpretación. Y es en el momento en donde si yo lo analizo, empiezo a responder y a no reaccionar de una forma mucho más satisfactoria para todos. Y lo resuelvo. Eso lo dejo ahí como una reflexión. Cuando yo desarrollo la atención,
Por supuesto que tengo mayor rendimiento académico en los alumnos y en los ejecutivos una mayor productividad, porque mi atención está focalizada. Yo termino algo, termino un proyecto, en la gestión de tiempo lo vemos cómo se hace, y yo soy capaz de avanzar. Eso me motiva muchísimo más y me da satisfacción personal. Desarrolla la resiliencia, que es muy importante, como les decía al principio, que es la vida. La resiliencia, que la desarrollamos con mindfulness, nos lleva a la madurez. Y la madurez tiene que ver con el control de nuestra emocionalidad. Nos enseña a comunicarnos de forma clara y efectiva. Aprendemos a escuchar al otro desde su genuino otro punto de vista, diferente al mío, sin imponer mis razones. Hay una invitación a una postura, a un punto de vista, y hay un verdadero intercambio del cual podemos nutrirnos mutuamente. Fíjense que esto es tan importante que forma parte de los programas de entrenamiento de los ejecutivos. Google tiene su propio programa de mindfulness dentro de la empresa. Aetna, que es una compañía aseguradora italiana de seguros, que es una historia bien interesante, porque el presidente de Aetna, él lo publicó, esto no tiene, sufría de una depresión incluso severa, y su psiquiatra le introdujo junto con el tratamiento médico mindfulness, y él vio que se hizo cargo de su autonomía en su manejo y los beneficios que esto traía, que empezó por implementarlo entre sus trabajadores. Y vio que la productividad, incluso el rendimiento económico, se había aumentado y terminaron ofreciéndole a sus clientes que aquellos que hicieran la práctica de mindfulness tenían un descuento especial y un precio especial en las pólizas de seguro. Porque al final se dieron cuenta que disminuía la accidentabilidad de los beneficiarios. eBay, Starbucks, los bancos chinos, el Citi, UBS, son gente que tienen integrado, por supuesto, la Escuela de Medicina de Harvard, y tienen integradas las prácticas de mindfulness por los beneficios que eso ofrece. El Instituto de Mindful Leadership Survey hizo una encuesta en la cual encontraron en ejecutivos que el 93% de los líderes informaron que la capacitación que habían tenido en mindfulness les ayudó a aumentar su creatividad y su innovación. Y el 70% de ellos reconoció que habían mejorado su pensamiento estratégico.